Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Con el gusto de siempre, Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al Día en Pesos y Centavos, programa de economía y finanzas de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro. Es un placer para mí dirigirme a ustedes a través de las frecuencias 24.1 en su sintonizador en televisión digital abierta y 89.5 en frecuencia modulada, tanto por TV, WAC como por Radio Universidad. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Ya son las 9 de la mañana en punto y es un placer para mí también saludar a mi compañero y amigo en estas transmisiones. Él es experto en economía, también experto en ciencias jurídicas, el doctor Bruno de la Garza, a quien saludo muy cordialmente. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. Bueno, pues mi estimado doctor Bruno, vamos a analizar ahorita rápidamente, aunque no tenemos la cortinilla tradicionalmente, cuáles son los indicadores que tenemos en esta mañana, ya que se han dado bastantes noticias. La semana pasada, pues ya sabe usted, con el tema de la inflación, que de alguna manera se ha disparado un poquitito y que vamos a seguirlo platicando durante esta emisión. También tenemos que platicar acerca, pues bueno, del tipo de cambio, que está bastante interesante, y vamos a comenzar precisamente con esto. Es que esta mañana amanece en 19 pesos con 7 centavos en promedio, y pues bueno, esto ya da cuenta de, en el mes más o menos, de un, pues bueno, sí, un empoderamiento de nuestra moneda con respecto al dólar estadounidense, más de 30 centavos, que pues de alguna manera ahora durante el mes, durante pues las últimas 4 semanas, pues de alguna manera se ha ido favoreciendo nuestra moneda y desfavoreciendo el dólar estadounidense. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, es que en realidad es muy simple. Quisiéramos que tuviera que ver mucho más con la economía mexicana, que bueno, ya lo hemos platicado, es una economía sólida, por lo menos en los macroindicadores, así parece, pero tiene un poco más que ver con la inestabilidad, con los movimientos erráticos en cuanto a declaraciones del presidente Trump. Ya es que la semana pasada, usted lo sabe, lo vio en las noticias, seguramente en todos los titulares, este desencuentro que se dio entre Elon Musk, el titular de Tesla, y el presidente Donald Trump. Otrora buenos amigos, otrora grandes socios, y ahora pues pareciera que pues esa relación se ha roto por completo, y en esta guerra de declaraciones erráticas, en este vaivén de declaraciones, el dólar se ha debilitado. También cayó Tesla de una manera fuerte, y bueno, en cuanto al valor de sus acciones, y bueno, habrá que esperar este tipo de cosas en conjunto también con esta situación comercial y esta guerra de aranceles entre Estados Unidos y muchos otros países, incluyendo también un poco México, porque hay que decir que el acero y el aluminio siguen ahí en tela de juicio con aranceles de hasta el 50%. Pues bueno, todo esto da cuenta de un dólar desfavorecido y un 17 pesos con 7 centavos en tipo de cambio, que es, comparado con lo que hace un mes exactamente se cotizaba en un 19.44, pues sí le digo, más de 30 centavos de encarecimiento de nuestra moneda con respecto al dólar. Y bueno, pues así las cosas. Hay que pasar al petróleo. El petróleo sube de manera relativa. La semana pasada se pues dieron a conocer algunos datos de empleo de Estados Unidos que superaron la expectativa, y la generación de empleos en Estados Unidos favorable, pues habla, pues digámoslo así, un poco menos de temor en cuanto a la demanda de petróleo a nivel internacional. Y pues bueno, esta situación ha dado cuenta de un petróleo mucho más, bueno, no mucho más, un poco más caro durante esta semana. Pero hay que decirlo, de lo que va de enero hasta este momento, el petróleo ha perdido alrededor de 10%, tanto las mezclas Brent del mar del norte como el West Texas Intermediate, 10%, un poquito más de 10%. Ha sido un año un poco turbulento en cuanto a la demanda de petróleo, un año en el cual se vaticinan incluso recesiones en algunos países del mundo, donde en México, y lo hemos analizado en su programa Economía al Día, pues durante el primer cuatrimestre del año, pues se dieron datos no muy favorables en cuanto a Producto Interno Bruto, y pues esta situación sí es de analizarse.
caeríamos en recesión técnica en el caso de que el Producto Interno Bruto pues, de alguna manera decayera. Hay definiciones específicas para ello, pero bueno, el caso es que no estamos en una recesión técnica, pero sí cerquita, y esto también hay que analizarlo en su programa Economía al Día. Bueno, así amanecen las cosas. A mí me gustaría comenzar el día de hoy nuestro análisis con el comentario pues, del doctor Bruno de la Garza en cuanto a lo que refiere la inflación, y es que se ha disparado los indicadores de inflación. En realidad, de acuerdo al portal del Banco de México, de 3.9% el último indicador, ya el cierre de mayo, ahora reporta 4.42% de inflación, ya ahora sí, fuera de control. Recuerde usted, el 3% más menos 1% es el indicador que de alguna manera le da al Banco de México pues el termómetro para decidir si acelera o no el tema del movimiento económico a través, por supuesto, de lo que sería la tasa objetivo. Y pues en este caso, a través de pues, repunte de la inflación de 4.42 después del 3.9% anteriormente reportado, pues sí es una situación complicada. Igual la inflación subyacente sube 4.06%, es decir, ambos indicadores fuera del, pues digamos, del nivel óptimo que esperaría el Banco de México, y esta es una situación que llama la atención. ¿Cuál sería tu comentario, tu visión de este indicador, mi estimado doctor Bruno de la Garza? Claro que sí. Bueno, me parece algo muy interesante lo que tú mencionas, un incremento promedio de medio punto porcentual, de 3.9 a 4.4, pues es medio punto porcentual, básicamente no es un cambio significativo. Es de importancia, sí, porque habíamos visto una tendencia a la baja generalizada de la inflación, pero precisamente ya nos proporcionaste un dato bastante significativo para poder determinar qué es lo que está sucediendo en la inflación en la economía mexicana. Recordemos que tenemos la inflación general, que es el promedio de la inflación subyacente, y la inflación no subyacente. Ya nos mencionaste que la inflación subyacente incrementó a 4.06%, es decir, pasa de 3.9 a 4.06. Tenemos un incremento de 0.16. Es un incremento marginal muy, muy, muy pequeño, lo que esperaríamos ver en la tendencia de la inflación general. Esto lo que quiere decir es que tenemos una mayor inflación, una mayor presión inflacionaria justamente en la inflación no subyacente. ¿Cuál es la inflación no subyacente? Pues la que se encuentra ubicada en precios energéticos, precios de productos agropecuarios y tarifas de gobierno, la que es más volátil, la que depende de agentes externos a nuestra economía. ¿Y qué es lo que ha sucedido durante las últimas semanas a nivel internacional que afecta a la región, en particular Norteamérica? La política comercial de Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo es un reflejo justamente de la volatilidad que hay en el mercado derivado de la política económica, concretamente de Estados Unidos. Algo que sería tal vez más alarmante para nosotros, para México como economía, sería que tuviéramos un incremento de medio punto porcentual de un mes a otro en la inflación subyacente, que es bienes y servicios en general. Eso sí sería algo, pues bueno, de observar, de ver qué es lo que está sucediendo en nuestra economía, que está generando una presión al interior del país. Pero si lo que observamos es que la inflación subyacente tuvo un pequeño cambio marginal y la inflación que está provocando ese incremento de medio punto porcentual, siendo que es el promedio de las dos inflaciones, subyacente y no subyacente, que es la inflación general, está determinado por la inflación no subyacente, bueno, pues podríamos nosotros determinar, salvo que lo corroboremos con un análisis pues econométrico, pero podríamos casi determinar que esto viene en función de agentes externos a nuestra economía. ¿Y cómo podemos nosotros comprobar esta situación? Pues observando los demás indicadores económicos. ¿Cómo va el empleo en nuestro país? ¿Cómo va el tipo de cambio? ¿Cómo va el precio del petróleo? Tú ya nos has mencionado que llevamos casi un año con disminución en el precio del petróleo, que es el principal agente que presiona la inflación en nuestro país. Entonces, aunque tenemos una pequeña subida marginal durante las últimas semanas, podemos observar un año de bajadas consecutivas. Entonces, por ahí no tenemos, no es un factor que esté incidiendo directamente en la inflación de nuestro país. Si no es el tipo de cambio, porque ya observamos que se encuentra todavía dentro de la banda de los 20 pesos por dólar,
más o menos algunos centavos. Si no podemos observar que tampoco es por el precio del petróleo, pues entonces nos iríamos a revisar qué es lo que está sucediendo con los datos de empleo. Y lo que observamos es que también tenemos una disminución en los términos de empleo, lo cual, bueno, aunque no es algo positivo para nuestro país, pues ciertamente es que no tenemos tampoco una presión inflacionaria por esta parte. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Pues observar cómo se comporta la inflación durante las próximas semanas, durante los próximos meses, pero tener mucha atención en esto, en distinguir qué es la inflación no subyacente, que es la más volátil, que depende de agentes externos, que es la inflación subyacente de bienes y servicios generales dentro de nuestra economía, y ver cómo es que esta se comporta en función de los agregados económicos, es decir, de cómo se desempeña nuestra economía nacional y qué efectos tenemos también derivados de la turbulencia o de la volatilidad internacional, pero que está relacionada con nuestro mercado concretamente. Hablando un poco también de los datos de empleo, me gustaría referir pues algunos datos importantes que se han publicado durante la semana pasada, siendo ya pues, la segunda semana de junio, estamos prácticamente casi a mitad de año. La generación de empleo durante los primeros 5 meses, ya tenemos los primeros 5 meses, es decir, terminando el mes de mayo, se ubicó en 133.665 plazas. ¿Qué quiere decir? Esto significó una caída del 58.8% respecto al mismo periodo de 2024. Entonces estamos hablando de una caída significativa en la generación de empleo a los primeros 5 meses del año. Por eso traía a colación el dato, la información. No, es complicado que tuviéramos un repunte en la inflación observando estos datos de precio del petróleo a la baja, tasa de empleo a la baja, de precios agropecuarios todavía dentro de un cierto control, sin una volatilidad marcada, pues únicamente estaríamos hablando de tal vez un cambio coyuntural y no estructural, que debemos sí observar, pero tal vez no preocuparnos en este momento. En este momento lo que deberíamos ver es la desaceleración que se está presentando no solamente en México, sino en los demás mercados internacionales, acompañados de un poco de volatilidad durante los meses pasados por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y ya no digamos China, digamos Estados Unidos en general con todo el mundo. Casi con todo el mundo. Sí, prácticamente. Sí. Y bueno, pues ahora que ya se ha hablado de tal vez postergar las fechas donde el presidente daba algunos ultimátums para establecer algunas políticas de aranceles en algunos países determinados. Vemos que así se han ido aplazando y eso ya ha ido enfriando el mercado, por decirlo de alguna forma, o disminuyendo o minimizando la volatilidad que se ha presentado. Te hablaba justamente de los datos de empleo en nuestro país. Te decía que hubo una disminución del 58.8%. ¿Qué pasa? Que en 2024 tenemos una creación de 324.613 plazas, mientras que para este año 133.665. Esa es la disminución del 58.8%. ¿Qué sucede? Bueno, pues se obedece a un cierto patrón de estacionalidad. Sabemos que en el sector primario, principalmente el agrícola, por el temporal, pues mayo es un mes malo en cuanto a cifras de empleo, acompañado de la volatilidad que hemos sufrido durante los últimos meses, pues por eso tenemos estas cifras de disminución de empleo formal en nuestro país. Digo formal porque es el que se encuentra medido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se registra también durante mayo una caída mensual de 45.624 plazas, es decir, puestos de trabajo, una disminución del 0.2%. Y bueno, pues por esto asociado a esta disminución justamente que decía en el mercado agrícola, aunque con el trato preferencial que tiene México con Estados Unidos en los productos agrícolas, esperaríamos que en los próximos meses se presentara pues un incremento justamente en este tipo de plazas de empleo. El efecto todavía no se ha observado, pero esperaremos en los próximos meses que pues pueda subsanar esta situación en el corto plazo. También se detalla que durante los últimos 12 meses se generaron 23.045 puestos laborales, lo que equivale a un aumento del 0.1%. Es decir, bueno, pues como ya hemos mencionado, pues podemos observar que tenemos una desaceleración no solamente en México, sino a nivel regional e internacional. Los sectores con mayor crecimiento en nuestro país, ya hablando de porcentaje anual por puestos
de trabajo se ubicarían un 2.8% al mes de mayo, ubicados en el sector de comercio. Recordemos que son las fuentes de trabajo más sencillas, por decirlo de alguna forma, de crear, pero de igual forma de destruirse, ¿no? Un 1.8% para el sector de transporte eléctrico, y un 1.4% para el sector de transportes y comunicaciones. Estos serían los sectores más favorecidos en lo que va del año. Además de considerar, bueno, cuál es la base, cuál es la cantidad de trabajadores que estamos midiendo nosotros dentro de nuestro país. Al 31 de mayo se tienen registrados 22.372.044 trabajadores en el Seguro Social. ¿Para qué traemos este dato a colación? Bueno, hay una proporción importante de destacar el día de hoy. El 87.2% de ellos son permanentes y el 12.8% son eventuales. Hace poco tuvimos una reforma laboral donde se prohibían ciertas prácticas, el denominado outsourcing, pero se crea la figura del trabajo especializado que sí se puede contratar de forma ajena a la empresa o a la organización, y de esta forma ya observamos a 2025 la mayor proporción de trabajo permanente en los últimos 16 años. De cierta forma, pues sí ha tenido un efecto directo en la masa laboral. Se pretendía tener una mayor cantidad de puestos laborales permanentes y podemos observar ya a este 2025 que con este 87.2% de puestos permanentes dentro del total laboral formal registrado en el Seguro Social, pues ya observamos esta cantidad de trabajos formales en su máximo durante los últimos 16 años. Si quisiéramos hablar de algunas entidades que se han destacado en lo que va del año por creación de empleo, tendríamos que hablar de Hidalgo, el Estado de México, Colima y Aguascalientes, con aumentos anuales mayores al 2.5%. Bueno, eso en cuanto a algunos datos relevantes de empleo. También podríamos hablar del salario base de cotización, que alcanzó un monto de 629.9 pesos promedio. Esto también viene siendo el nivel más alto, en este caso pues histórico, es decir, desde que se tiene registro. Aunque esto es en términos nominales, ya tomando tal vez algún año como base, podríamos ver en términos reales qué tan cierto es este dato, pero por lo menos en términos nominales, es decir, en pesos, medidos en pesos valorados al día de hoy, estos 629.9 pesos del salario base de cotización promedio que tenemos en México al día de hoy es el nivel más alto del que se tenga registro. Bueno, pues esos son algunos datos al día de hoy sobre la perspectiva de la inflación, del empleo que se encuentra también directamente asociado al nivel inflacionario y de nuestros agregados económicos e insumos que presionan y que podemos observar que el día de hoy pues no está generando algún perjuicio dentro de nuestra economía. Y es que, bien mencionas, mi estimado doctor, a lo mejor nada de qué preocuparse, son temas pues de alguna manera esperados y dentro del margen de maniobra que también de alguna manera cuenta el Banco de México. Interesante que a pesar de que hoy pues, nos levantamos con esta noticia, ¿no?, que a lo mejor puede ser un poco preocupante de primera instancia, que suba medio punto porcentual la inflación, lo cierto es que pues, bueno, hay más volatilidad. El tema, como bien lo describes, doctor, cuando analizamos mejor la inflación subyacente, que no considera productos agrícolas o alimenticios y tampoco considera energéticos, pues por ahí estábamos observando esta mañana algunos productos que se incrementaron de manera importante durante el mes de mayo y resulta que efectivamente por ahí sale a relucir el pollo, por ejemplo, que es un producto de consumo pues muy común, muy habitual entre los mexicanos y que bueno, por ahí es el tipo de productos que pueden llegar a causar este tipo de repunte. Vamos a ver qué es lo que pasa. Más adelante durante este mes también habría una reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México que ya está programada y de acuerdo a lo que nos platicaron en la última reunión del Banco de México, pues el tema de alguna manera bajar la tasa de interés referencial 50 puntos base, que lo han hecho ya durante las últimas 3 reuniones del Banco de México y ahora ellos mismos vaticinaron o pronosticaron que así sería, ¿no?, que sería ese el tipo de movimiento que se estaría esperando durante el resto del año.
habrá que ver, pero es muy probable que de cualquier modo este tipo de indicador, en caso particular de la tasa objetivo del Banco de México, pues siga en disminuciones, tratando de estimular un poquito el movimiento económico, o tratando de observar el por qué exactamente está ocurriendo esto. Algunos analistas vaticinan que para finales de este año, finales de este 2025, la tasa de interés sí quedaría dentro de control, más o menos dejándola en un 3.9%. Habrá que esperar, tal vez muy temprano, aunque bien lo señalaba el doctor Bruno de la Garza, estamos casi prácticamente a mitad de año, hay cosas que ya se dejan ver, habrá que ver qué pasa el resto del año, hay situaciones, nuestra relación con Estados Unidos es clave, y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Ahora precisamente con lo que ocurriera el día de ayer en Los Ángeles con las protestas, sí, y esta reavivación de las tensiones que se tienen entre México y Estados Unidos, donde pues bueno, de alguna manera existen gritos que llaman a parar esas redadas, pues prácticamente el gobierno norteamericano en estas redadas pues toma inmigrantes que no tienen en regla su documentación, pero que llevan más de 5 años, algunas veces 10, algunas veces más años trabajando en Estados Unidos. Pues bueno, sí llama la atención, ahí está el impasse diplomático, y bueno, por el otro lado, Estados Unidos con su política migratoria que es muy poco flexible. Pues bueno, esta situación podría recrudecer un poquito los indicadores económicos, y por eso lo menciono, porque pues hay varios escenarios. Uno de ellos es el que esta situación se recrudezca, y entonces hay obviamente un detrimento en los indicadores mexicanos, pero también por otro lado podría suceder exactamente lo contrario, habrá que ver. A veces también hay temas positivos. Hay uno en particular que ha llamado la atención durante estos últimos días, y es el tema de que si bien está un tratado comercial con Estados Unidos, un TEMEC, que pues bueno, de alguna manera nos salvó de que muchos productos o servicios que de alguna manera llegan a Estados Unidos fuesen tasados con el arancel famoso, pues no hubo este caso para el tema del acero y el aluminio, y particularmente en el acero. Hay datos que se reportan que México ha sufrido más que Canadá y Brasil, exportadores principales de este metal a Estados Unidos, el acero. Pues bueno, en el caso particular de Canadá cae 13% en sus ventas a Estados Unidos, Brasil 30% y México 60% en sus exportaciones, con un arancel que pues en principio fue del 25% y después otro 25%, 50%. Ahí obviamente tiene que haber una caída en las exportaciones mexicanas. Hay temas que tienen que ver con la industria mexicana siderúrgica y también con el tema automotriz, que es una de nuestras principales fortalezas como industria en manufactura en México, que todavía siguen ahí pues bueno, en tela de juicio y que deberán seguirse trabajando. Se tienen que seguir platicando. Entiendo que hay negociaciones, o entendemos que hay negociaciones de acuerdo a datos del gobierno mexicano, para que esta situación pues bueno, de alguna manera deje de ocurrir. Así que esta relación México-Estados Unidos todavía tiene mucho que decir en cuanto a la economía. Nos quedan un par de minutos, mi estimado doctor Bruno de la Garza. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, únicamente mencionar una nota que me pareció bastante interesante, un reporte sobre publicado por la Organización de Estados Americanos, que habla justamente de la reciente elección judicial de 2025. En este caso, la OEA pues habla de la baja participación, sí, hablando de un 13%, un poco menos del 13% del padrón electoral, donde más de un 10% se consideraron votos nulos o en blanco, y donde pues no recomienda realizar este tipo de elecciones en ningún otro país dentro de no la recomienda región. Repetir la fórmula. Justamente, pues curiosamente es una organización para la región, donde ellos hablan de que hay algunas lecciones aprendidas y justamente recomiendan no realizar este tipo de elecciones para ningún país dentro de la misma región. Situaciones que pueden influir también en la economía, por cierto. Por supuesto. Bueno, pues entonces se nos ha agotado el tiempo, desafortunadamente, en la emisión del día de hoy. Muchas gracias, doctor Bruno de la Garza, por su análisis siempre tan puntual. Al contrario, gracias a la producción y al auditorio. Nos veremos la próxima semana, misma hora, mismo canal y misma frecuencia en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Hasta la próxima.